Bueno, y ahora sí, vamos a ser más concretos, hacemos la presentación del programa y hablábamos de este tema que íbamos a debatir acerca de ambiente versus ambientalismo, de qué se trata este ismo, y tenemos un experto, él es el doctor Lorenzo Carrasco Bazua, coordinador general del Foro de Guadalajara, presidente del Movimiento de Solidaridad Iberoamericana, fundador y editor de la editorial Capax Day, y además él escribió un libro que se llama Mafia Verde, Ambientalismo, Nuevo Colonialismo. Hola, ¿cómo le va, doctor Lorenzo Carrasco Bazua? Bienvenido al programa. ¿Cómo está? Muchas gracias, es un honor estar ahí con ustedes. Bueno, de nosotros que nos haya recibido, junto a mí está el presidente del Consejo Profesional de Química, el doctor Eduardo Jaruf y el doctor José Garesi, quienes, bueno, han propuesto este tema para el programa de hoy y entramos en diálogo, bueno, los tres con usted. Mi nombre es Andrea, así sabe, está con tres personas en diálogo. No, pues qué honor, qué honor. Un gusto, doctor. Eduardo es mi nombre. Bueno, desde el Consejo Profesional de Química ya hace tiempo estamos trabajando, básicamente arrancando de los trabajos científicos que muchas veces no son tan rigurosos y se presentan en forma parcial, con lo cual se está mintiendo o se está tratando de orientar las cosas hacia algo que le conviene a alguien. Explíquenos un poquito, porque nos parece que esto condice con lo que usted pregona permanentemente, que es ese falso ambientalismo. Coméntenos un poquitito cuál es el objeto, la intención de estos falsos ambientalismos. Mira, esto es una historia que nosotros investigamos, incluso en el libro que se anunció ahí, Mafia Verde, Ambientalismo, Nuevo Colonialismo, lo detallamos. El problema es muy simple. Cuando se terminó la era colonial abierta de intervención militar en África, el Imperio Británico en particular ideó como una forma de controlar las regiones ricas en recursos naturales de África. Estoy hablando de 1960, exactamente en el momento que está en auge la campaña de descolonización que surgía después de la guerra. Entonces ahí se crea el triple W, el War Resource, el War WWF, el del osito panda es ese, que tiene el logo del oso panda, ¿no? Eso, el osito panda, y esa figura simpática. Pero en el origen, eso fue creado por el príncipe Bernard de Holanda y el príncipe Felipe de Inglaterra, y los directores coloniales, los que eran gobernadores, o vicerreyes del Imperio Británico en la India, en África, etcétera, pasaron a ser el cuerpo editorial del WWF. Entonces, ellos hicieron esa experiencia, crearon una serie de parques naturales en África, especialmente en el centro de África, y quedó bajo parque nacional más o menos un 10% del territorio al sur del Sahara, del subsahárico, ¿no? Entonces era un modelo muy inteligente, ¿no? En el que no necesitabas tener un ejército militar ocupando esas áreas, sino que tú habías a través podemos decir, de la figura de la organización no gubernamental que había surgido en el seno del Commonwealth, ¿no? Una forma indirecta en el que incluso mucha gente que va a ser victimada dentro de los propios países pasan a colaborar con una causa que parece muy noble, porque ¿quién no defiende el medio ambiente? Es decir, el medio ambiente es una de las causas universales que cualquier ser humano se sensibiliza. Entonces hicieron esto, lo pusieron en marcha, y más o menos podemos ir al final de la década de los 70, se trasladó con toda su fuerza, especialmente a Brasil. Y aquí es donde podemos decir ha tenido un efecto devastador sobre la economía nacional, ¿no? Entonces es un poco el origen de ese falso ambientalismo, ¿no? De esa falsa defensa del medio ambiente. Y después hay una serie de tropas, podemos ir de choque, ¿no? Que fueron creadas por esa estructura superior, ¿no? Que era, podemos decir, la ONG de sangre azul, y después bajaba de la monarquía europea a activistas como, por ejemplo,
Amigos de la Tierra, Greenpeace, y una serie de organizaciones de diferente tipo que en realidad se convierten en un ejército de ocupación. Podemos decir que en el argot militar se conoce como guerras de cuarta generación, es decir, no son guerras en las cuales se ocupa militarmente, sino se está ocupando a través de un ejército de ONGs. Doctor, y como en toda guerra, le hago una pregunta, los soldados pueden no estar sabiendo qué guerra pelean, puede haber activistas con muy buenas intenciones, ¿no?, en estas ONG. Pero de eso se trata. Claro. Es decir, tú cautivas y traes a gente que está de buenas intenciones, porque se plantean derechos humanos, se plantea los derechos de proteger especies en extinción. Entonces se apela a un romanticismo que tiene mucho arraigo, ¿no?, en el ser humano. Entonces uno dice, sí, efectivamente se está contaminando esto, se está haciendo esto, tal. Pero claro, la agenda de esas organizaciones no gubernamentales está establecida por el dinero que viene de las fundaciones, principalmente las agencias de desarrollo de los Estados Unidos, de Canadá, de Inglaterra, de España, de Francia, de Alemania, de alguna manera menor en Italia, es decir, menor en el sur de Europa, pero pesado en Holanda, etcétera, ¿no? Entonces ese es podemos decir, quien establece la agenda es quien da la guita, ¿no? Quien establece la agenda es quien da el dinero. Eso es siempre así, ¿no? La realidad es que en principio no se deja que los países se desarrollen explotando sus riquezas, y por otro lado se reservan esas riquezas para cuando estas grandes potencias las necesiten, y seguramente van a cambiar el discurso y harán uso de estos recursos, ¿no? Sí, exactamente. Mira, sí, exactamente es lo que hemos venido denunciando, y hemos estado ya 2 veces en el Parlamento, 2 o 3 veces en el Congreso Nacional, a raíz de los libros hemos sido convocados, y ha habido una serie de discusiones a nivel de organizaciones civiles y militares. El hecho fundamental es lo siguiente, que tú tienes los efectos económicos, tienes hoy 12 a 13% del territorio nacional. Estás hablando en Brasil de 8.500.000 kilómetros cuadrados, entonces calcula 13% áreas indígenas. Sí. Los indígenas en Brasil viven en la región de la selva, más o menos 400.000. 400.000 son aculturados y trabajan en las ciudades, etcétera. Entonces, en 400.000 indígenas hay 113 millones de hectáreas, es decir, de regiones que son ricas en recursos naturales, minerales como potencial agrícola. Ese es el primer efecto, la ocupación, o lo que llamaríamos zonas de exclusión económica. Es decir, no se puede ejercer soberanía en eso. El segundo efecto es que crean un sobrecosto en las obras de infraestructura. Nosotros ya hemos calculado, incluso con algunas empresas importantes, que el sobrecosto socioambiental indigenista alcanza 40% de las obras de infraestructura. Es decir, para construir una hidroeléctrica en Alemania, el costo es podemos decir 30% o 40% menor. Entonces, ¿qué es lo que se requeriría construir en Brasil? Tal, y esto son líneas de transmisión, hidrovías, ferrovías, termoeléctricas, etcétera. Entonces, el costo, la guerra económica, es decir, hace que se lentifique el desarrollo. Entonces, tenemos en este momento más de 300 incidentes o 300 obras de infraestructura detenidas o frenadas por problemas socioambientales indigenistas. Y eso es puro colonialismo, ¿no? Entonces, ¿por qué el Amazonas? ¿Por qué Brasil es yo diría, no solo Brasil, es América del Sur? Porque es la última frontera agrícola, es la última frontera mineral. Es decir, claro,
Siberia, pero Siberia está protegido por un arsenal nuclear, ¿no? Claro, ahí están los rusos, ¿no? Exactamente. Ahí están los rusos. Está protegido, allá hay soberanía, Claro. y están luchando por esa soberanía. Con otras Pero estrategias. en el caso de estaría África, el Valle del Río Congo, tal más, para que tú cultives en África no existen productores, y para que tú hagas exploración mineral tienes que crear un ejército, ¿no? Para poder minerar. Claro. Entonces y minerarás hasta que otro ejército mercenario no llegue, ¿no? Sí. Entonces las últimas áreas de ocupación que se están viendo como elementos estratégicos, la Amazonas y Patagonia. Doctor. Es decir, y ahí estamos ya levantando, estamos haciendo una actualización de todo el tema de los mapuches, porque se está impulsando desde Londres la creación de una especie de nación mapuche, de la misma manera que quisieron hacer una nación guaraní o que quieren hacer la nación Yanomami en el norte Doctor, del Amazonas. ¿nos puede seguir contando esto luego de una pausa? Tenemos que cumplir con un corte comercial y luego nos adentramos en este tema de los pueblos originarios y también si nos puede colaborar con nosotros en contarnos sus propuestas, ¿no?, de estrategia como región que podemos hacer frente a este nuevo colonialismo. Perfectamente. Muchas gracias. Aguardamos la pausa. Así es. Bueno, vamos a una tanda y ya volvemos. Continuamos en el Consejo Le Aconseja. Estamos dialogando con el doctor Lorenzo Carrasco Bazua y hablábamos acerca de Mafia Verde, un libro del cual es autor y habla de ambientalismo y del método de colonialismo capitalista. Ese falso ambientalismo sería el tema. Y usted, doctor Lorenzo, había hablado de Nación Mapuche. El tema de la creación de naciones indígenas. ¿Cómo es el tema específicamente, doctor? Mira, eso surgió. Aquí hay una cuestión importante que se tiene que entender. Hay una organización que se va a ir gestando desde, podemos decir, las conferencias de París y tal, con la idea de un gobierno mundial. Es decir, esto fue una discusión que hubo básicamente en torno del grupo que iba con el presidente Woodrow Wilson. En ese grupo venía toda la idea de que se tenía que crear una religión mundial, que tenía que crearse una religión que hiciera a la vez de la religión, podemos ir para ese gobierno mundial. Bueno, esa idea se fue gestando, hubo una reunión muy importante en 1938, en el que se plantea la creación del Consejo Mundial de Iglesias. El Consejo Mundial de Iglesias, que después se va a formar en 1948 al terminar la guerra, es decir, se interrumpe en 38 y ya en 48 entra a funcionar. Dentro de ese grupo, para que tengan una idea, por ejemplo en Brasil ellos apoyan al Consejo Indigenista Misionario que apoya todo este asunto de las causas indigenistas, apoyan un instituto socioambiental que es también el que es podemos decir, el grupo de inteligencia que apoya a varios grupos ambientalistas indigenistas en Amazonas. El Consejo Mundial de Iglesias apoya también el movimiento de los afectados de las presas, ¿no? Es decir, aquí se llama MAB, Movimiento de Atingidos das Barragens, ¿no?, en portugués. Apoya el movimiento Sin Tierra, apoya el desarmamento civil, es decir, una serie de causas que van enfocadas exactamente a atacar el Estado soberano, ¿no?, atacar el Estado soberano. Entonces ellos crean, en 1971 convocan a una reunión en Barbados, en el que se crea el grupo de Barbados, la Declaración de Barbados, en el que se cambia la naturaleza de la antropología, de una antropología científica a una antropología militante. Y lo dicen así. Ustedes pueden entrar en internet, busquen Declaración de Barbados 1971 y ustedes van a encontrar ahí la acción directa de supuestamente defender los derechos de pueblos originarios, etcétera. Ahora, ¿quién es el Consejo Mundial de Iglesias? ¿Quién creó el Consejo Mundial de Iglesias? En la reunión formadora estaba el Lord Halifax, que era el ministro de Relaciones Exteriores en la época de Chamberlain, ¿no?, en 1938. Y acuérdense que en 38 se está negociando
un apaciguamiento con Hitler. Esto es antecitos, un poquito antes de la reunión de Múnich, ¿no? Cuando surge aquella famosa encuentro de Chamberlain con Hitler y se firman los acuerdos, ¿no? de supuesta pacificación. Entonces, ¿quién estaba en la delegación de los Estados Unidos? Representando a la iglesia presbiteriana, vamos a decir, el calvinismo, que es el núcleo podemos decir, del poder americano. Era John Foster Dulles. John Foster Dulles, su hermano Alan Dulles, eran aquel grupo que venían a la reunión de París en la década de los 20-21, que van a formar, después de la conferencia de París, el Consejo de Relaciones Exteriores de Nueva York y el Real Instituto de Estudios Estratégicos, de Estudios Internacionales de Londres, que son las organizaciones que van a ser el núcleo central del establishment angloamericano, es decir, el poder que va a surgir y que se va a consolidar después de la Segunda Guerra Mundial, entre la Primera y Segunda Guerra Mundial. Entonces, la idea de ellos, en términos de una estructura de gobierno mundial, es fomentar exactamente el tipo de disidencias raciales o étnicas, raciales, etcétera, etcétera, que puedan fragilizar a los estados nacionales. Entonces, aquí se habla de una nación guaraní, o se habla de una nación yanomami, o se habla de ciertas naciones que son simplemente jueguitos coloniales, ¿no? Como la nación mapuche, que tiene el gobierno, o la nación mapuche, que tiene su sede en Londres, ¿no? Entonces ellos quieren dividir exactamente entre la frontera de Chile y Argentina, crear una zona, ¿no?, de reclamo, ¿no? Sí. Con la misma estrategia que se está haciendo con Brasil, es decir,